Tomando en cuenta la fase de planificación en la construcción de la ruta de investigación, he desarrollado algunas reflexiones interesantes, producto en parte de la tarea ya elaborada, la cual fue revisada y corregida por el profesor Pica, quien generó orientaciones muy oportunas que me hicieron revisar realmente cuál pudiera ser una ruta con mayores detalles y mayores precisiones. Y esa es la intención en este momento. Le he llamado mi replanteamiento. Yo soy Carmen Elena Cárdenas, del Centro Local Portuguesa. Quiero mostrar entonces algunas cositas, algunos aspectos que tienen relación con lo que son las etapas en la búsqueda de información. Recordemos que la etapa de planificación es esa inicial donde posteriormente vamos a desarrollar otros aspectos, como es valorar la información que hemos revisado y darle la utilidad. En este momento, en esa etapa de planificación, es importante que nosotros nos hagamos las preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta búsqueda que vamos a emprender en este momento? Para mí, particularmente, el propósito es contextualizar de manera lógica, teórica y situacional el tema de investigación que se pretende desarrollar. Otra pregunta sería, ¿cuál es el propósito de esta búsqueda? ¿Verdad? ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la necesito? Y pudiera decir que la necesitaría para analizar la situación, esa situación que yo quiero abordar, que quiero transformar, en la cual espero generar un conocimiento. Y por supuesto se traduce en analizar, en conocer ese estado del arte. En cuanto a cuáles son las principales condiciones que debe tener esa búsqueda, esa información que voy a obtener, puedo decir que entre varias destaco lo que es la pertinencia, la credibilidad y la actualidad. Además de eso, debo plantearme qué necesito saber para iniciar esta búsqueda. Hasta los momentos hemos leído algunos materiales recomendados por el profesor, a la vez de los materiales que ya vienen presentados en el plan de curso. Conocemos lo que son los buscadores, la factibilidad de hacer uso de esos buscadores y en los cuales debemos revisar cuáles de los buscadores son pertinentes o son factibles para la obtención de información de interés para nuestro trabajo. Entre esos buscadores, mira, puedo mencionar a Google, a Altavista, a Yahoo, que son 3 buscadores que he utilizado en la construcción de esta ruta. Los recursos tecnológicos es otra cosa que necesito saber. Esos recursos tecnológicos de lo que dispongo, entre ellos, bueno, lo que es el Google Académico, el Tesauro de la UNESCO, las bases de datos, el Citizen, entre otros. Por acá quiero presentar el replanteamiento que le hice a la tarea número 1, la cual considero, ¿verdad?, reconozco que estuvo bastante sencilla. El tema se llama Tecnología adaptativa en lectura para personas con discapacidad visual. Esta es una sistematización de experiencias en estudios a distancia acá en el Centro Local Portuguesa. Estoy presentando por aquí una primera categoría. Recordemos que hemos generado palabras clave. Esos aspectos clave, en primer lugar tengo el estudiante a distancia con discapacidad visual. Eso a la vez se me convierte en una categoría que deriva varias subcategorías: las adaptaciones curriculares, la formación del profesorado, los aspectos legales, la discapacidad visual y los estudios a distancia. A partir de estas subcategorías, entonces voy a generar cada uno de las entradas para el blog. En ese blog estará presentada la categoría con la subcategoría y las direcciones encontradas para esa investigación, por supuesto, con las direcciones y los motores o los recursos telemáticos utilizados.
Presento una segunda categoría también con las subcategorías, la tecnología adaptativa para invidentes. En esa tecnología adaptativa para invidentes desgloso los conceptos clave, los eventos de interés, la lectura y discapacidad visual, que son elementos que necesariamente necesito conocer para ser profundizado en el trabajo de investigación que se pretende desarrollar. Hay una tercera categoría que es la sistematización de experiencia. Esta sistematización de experiencia como método, como tipo de investigación para generar conocimiento y algunas experiencias en lo que es la sistematización de experiencia. Hay una cuarta categoría, a sugerencia del profesor Pica, la sentí bastante ajustada también, que es la infraestructura de las TIC. Recordemos que el trabajo es en la modalidad educativa a distancia. Esta sistematización es con estudiantes a distancia. Por supuesto, necesito averiguar y contar para poder fortalecer lo que es esa infraestructura de las TIC. Pienso desarrollarlo relacionado con la fundamentación y con la necesidad de esas infraestructuras para el abordaje de la atención de la persona invidente como estudiante a distancia. Muy buenas noches, espero con esta primera esbozo de reflexión poder continuar con el desarrollo del blog, que repito, lo haré en 4 entradas principales, dependiendo de cada una de las categorías que tengo presentadas acá. Muchísimas gracias. Tomando en cuenta la fase de planificación en la construcción de la ruta de investigación, he desarrollado algunas reflexiones interesantes, producto en parte de la tarea ya elaborada, la cual fue revisada y corregida por el profesor Pica, quien generó orientaciones muy oportunas que me hicieron revisar realmente cuál pudiera ser una ruta con mayores detalles y mayores precisiones. Y esa es la intención en este momento. Le he llamado mi replanteamiento. Yo soy Carmen Elena Cárdenas, del Centro Local Portuguesa. Quiero mostrar entonces algunas cositas, algunos aspectos que tienen relación con lo que son las etapas en la búsqueda de información. Recordemos que la etapa de planificación es esa inicial donde posteriormente vamos a desarrollar otros aspectos, como es valorar la información que hemos revisado y darle la utilidad. En este momento, en esa etapa de planificación, es importante que nosotros nos hagamos las preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta búsqueda que vamos a emprender en este momento? Para mí, particularmente, el propósito es contextualizar de manera lógica, teórica y situacional el tema de investigación que se pretende desarrollar. Otra pregunta sería, ¿cuál es el propósito de esta búsqueda? ¿Verdad? ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la necesito? Y pudiera decir que la necesitaría para analizar la situación, esa situación que yo quiero abordar, que quiero transformar, en la cual espero generar un conocimiento. Y por supuesto se traduce en analizar, en conocer ese estado del arte. En cuanto a cuáles son las principales condiciones que debe tener esa búsqueda, esa información que voy a obtener, puedo decir que entre varias destaco lo que es la pertinencia, la credibilidad y la actualidad. Además de eso, debo plantearme qué necesito saber para iniciar esta búsqueda. Hasta los momentos hemos leído algunos materiales recomendados por el profesor, a la vez de los materiales que ya vienen presentados en el plan de curso. Conocemos lo que son los buscadores, la factibilidad de hacer uso de esos buscadores, y en los cuales debemos revisar cuáles de los buscadores son pertinentes o son factibles
para la obtención de información de interés para nuestro trabajo. Entre esos buscadores, mira, puedo mencionar a Google, a Altavista, a Yahoo, que son 3 buscadores que he utilizado en la construcción de esta ruta. Los recursos tecnológicos es otra cosa que necesito saber. Esos recursos tecnológicos de lo que dispongo, entre ellos, bueno, lo que es el Google Académico, el Tesauro de la UNESCO, las bases de datos, el Citizen, entre otros. Por acá quiero presentar el replanteamiento que le hice a la tarea número 1, la cual considero, ¿verdad?, reconozco que estuvo bastante sencilla. El tema se llama Tecnología adaptativa en lectura para personas con discapacidad visual. Esta es una sistematización de experiencias en estudios a distancia acá en el Centro Local Portuguesa. Estoy presentando por aquí una primera categoría. Recordemos que hemos generado palabras clave. Esos aspectos clave, en primer lugar tengo el estudiante a distancia con discapacidad visual. Eso a la vez se me convierte en una categoría que deriva varias subcategorías: las adaptaciones curriculares, la formación del profesorado, los aspectos legales, la discapacidad visual y los estudios a distancia. A partir de estas subcategorías, entonces voy a generar cada uno de las entradas para el blog. En ese blog estará presentada la categoría con la subcategoría y las direcciones encontradas para esta investigación, por supuesto, con las direcciones y los motores o los recursos telemáticos utilizados. Presento una segunda categoría también con las subcategorías: la tecnología adaptativa para invidentes. En esa tecnología adaptativa para invidentes desgloso los conceptos clave, los eventos de interés, la lectura y discapacidad visual, que son elementos que necesariamente necesito conocer para ser profundizados en el trabajo de investigación que se pretende desarrollar. Hay una tercera categoría que es la sistematización de experiencia. Esta sistematización de experiencia como método, como tipo de investigación para generar conocimiento y algunas experiencias en lo que es la sistematización de experiencia. Hay una cuarta categoría a sugerencia del profesor Pica, la sentí bastante ajustada también, que es la infraestructura de las TIC. Recordemos que el trabajo es en la modalidad educativa a distancia. Esta sistematización es con estudiantes a distancia. Por supuesto, necesito averiguar y contar para poder fortalecer lo que es esa infraestructura de las TIC. Pienso desarrollarlo relacionado con la fundamentación y con la necesidad de esas infraestructuras para el abordaje de la atención de la persona invidente como estudiante a distancia. Muy buenas noches, espero con esta primera esbozo de reflexión poder continuar con el desarrollo del blog, que repito, lo haré en 4 entradas principales, dependiendo de cada una de las categorías que tengo presentadas acá. Muchísimas gracias.